Bien, estamos aquí una vez más para la lección número 8 de este segundo nivel de Escuela de Discipulado. Hoy vamos a tratar cómo solucionar problemas en las células. El tema es cómo solucionar problemas en las células. Cada uno de ustedes debe tener su cartilla ya allí en la lección número 8. Entonces estamos viendo la parte de doctrina. Entonces, lo más común cuando nosotros estamos en las células es que se van a presentar problemas. Y pues lo importante de los problemas es que cuando se presenten tengamos la solución. Por eso, ¿cómo solucionar problemas en la célula? Espero que cada uno de ustedes esté haciendo su vida devocional, que igual también esté haciendo su devocional diario, orando, leyendo la palabra del Señor y contestando los cuestionarios que están al final de los capítulos y las tareas que hay allí, que por favor la repase cada uno para fijar el conocimiento, cada uno de los capítulos que vamos viendo, y de esta manera va a fijar más el conocimiento. Bien, entonces, ¿cómo solucionar problemas en la célula? Fundamentación bíblica. Aquí tenemos la fundamentación bíblica y está en Santiago 1, 2 al 7. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba vuestra produce, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que nos falte cosa alguna. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otro lugar. No piense pues así que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, lo que nos enseña aquí la palabra del Señor es que nosotros debemos de ser personas que tengamos fe. Eso es lo más importante. Entonces, se van a presentar problemas en las células, pero nosotros vamos a saber cómo solucionarlos. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Estar preparados para detectar problemas. La palabra del Señor dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, el propósito es estar preparados para detectar los problemas. Problemas que puede afectar la célula. Iniciemos. La falta de compromiso de las personas puede afectar la célula. ¿Qué otra cosa? Monotonía en las reuniones. O sea, no hay, siempre se utiliza el mismo tono de voz. Entonces hay una monotonía total. No ve uno algo que se esté haciendo donde el líder ponga a pensar a las personas o los ponga en algo que los saque de esa monotonía con que llega allí a la reunión. Por eso las reuniones deben de ser por parte del líder bastante creativas. El enfriamiento espiritual. No hay que permitir que se enfríe espiritualmente la célula. Enfriar espiritualmente es ya no sentir emoción por las cosas de Dios. Eso es tener un pecado oculto. Entonces el líder debe estar pendiente en esto, porque eso puede ser un problema en la célula, un pecado oculto. Entonces un pecado oculto va a meter en problemas a todo, porque va a llegar allí esta persona y va a traer su espíritu. Entonces debemos de estar preparados, y esto es uno de los problemas que puede afectar la célula, el pecado oculto. Las manifestaciones demoníacas. Hay que estar muy bien preparado para estos momentos, porque el diablo se puede presentar en cualquier momento y uno tiene que ser firme en las cosas de Dios para poderlo reprender en el momento adecuado. No dejar que esto le vaya a robar la tranquilidad y la paz y que se le convierta en un problema en la célula. La falta de visión y proyección. No hay un plan para el crecimiento,
no hay un plan de ayuno, no hay un plan de intercesión, no tenemos un plan de salir juntos a evangelizar. Entonces es muy importante que haya una visión y una proyección, porque por eso se pueden presentar problemas. Problemas que pueden afectar la célula. La falta de compromiso es otra cosa. Monotonía en las reuniones, ya lo hablamos. ¿Qué otra cosa puede crear problemas en la célula? ¿O cómo los podemos enfrentar? Los podemos enfrentar con carácter. Entonces, Gálatas 5, 22, 23 dice, debemos de tener carácter frente a los problemas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que nosotros debemos, como líderes, nosotros debemos de tener espíritu, que es el amor, es el gozo, la paciencia, la benignidad, ser buenos, tener fe, ser mansos, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios es el que moldea nuestro carácter. Por eso en Números dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Recuerden que Moisés con sus propias manos mató a un egipcio. Y era de un temperamento terrible. Pero el Señor fue el que moldeó su carácter durante 40 años en el desierto para que después le sirviera para ir a ser el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en Egipto. Se requiere un trabajo intenso en cada persona. Recuerde, se requiere un trabajo intenso en cada persona. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Está siendo perseguido. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué fue lo que hizo David con estos hombres? Él los enseñó a derribar gigantes. Así como él había derribado a Goliat, ese espíritu que hubo en él, él los colocó en el corazón de esos hombres, y eran sus 400 valientes después. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo intenso con las personas, y así nos toca a nosotros. Hay una relación entre el dominio propio y la toma de decisiones. Entonces debemos de tener dominio propio para poder tomar buenas decisiones. Entonces miren lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo importante que debemos de tener, un líder de célula debe tener eso, dominio propio. Además, debe luchar por una meta. Un buen líder lucha por una meta. Y la meta debe ser la perfección. Ninguno vamos a ser perfectos, pero la debemos de buscar. Entonces, por eso dice en Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El único perfecto que vino aquí a la tierra fue Jesucristo. Él soportó de todo y nunca cometió un pecado. Esa es, entonces, pero nosotros debemos de ser imitadores de Jesucristo. ¿Qué más vemos acá? ¿Cuáles son los parámetros para resolver los problemas que se puedan presentar en la célula? Lo primero es ir delante del Señor, intercesión. Cuando Josué tuvo problemas, fue delante de Dios. Así lo dice en Josué 7, 6, 9. Y dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, o sea, él y sus líderes, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, o sea, no hubiera pasado el otro. O sea, esa oración era como de queja hasta aquí, ¿cierto? Y entonces dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán
nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, terminó diciéndole, lo que aparentemente en la oración era algo como una queja, no. Estaba diciéndole, Señor, se van a burlar de ti si nos hacen algo a nosotros. Entonces miramos aquí que Josué recibió revelación. En el capítulo 7 ahí mismo dice, en el versículo 13 al 15 dice, levántate, santifica al pueblo. O sea, si estaban haciendo cosas incorrectas, arrepiéntase, porque se requiere la santidad. Santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, porque ellos estaban emproblemados porque había un anatema, había un pecado dentro del pueblo. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el versículo 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces nosotros vemos aquí la seriedad con que una persona debe solucionar los problemas que se le presentan, debe ir a la presencia del Señor. Pero, ¿qué debe hacer esto? Debe haber obediencia. En Josué 7, 16, 18 dice de la siguiente manera, José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado por Zabdi. 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Acán era el responsable del pecado, el pecado de Acán. Cuando usted lee todo el capítulo, usted va a enterar y va a enterarse del contexto de esto, por el pecado de Acán. Entonces, ese es el proceso que hay. Entonces, la santidad, tiene que velar la santidad porque se puede presentar un problema para todos. Entonces, por eso es que el líder debe estar ahí pendiente de eso. ¿Qué más hay que hacer ahí? Consultar a los líderes. Entonces, Josué 7, 19 y 20 consultó a los líderes. Entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. O sea, le contó toda la historia. Miren lo que es importante, consultar a los líderes. Entonces, Dios es el que lo va a respaldar a usted. Conclusión. ¿Qué sacamos como conclusión de cómo solucionar los problemas en la célula? Entonces, la conclusión que podemos tener son 3 puntos muy importantes. Hay problemas en las células que suelen ser comunes. El líder y los integrantes deben actuar con sabiduría y con prudencia. El líder, por testimonio, ganará la confianza de sus discípulos. Los problemas manejados bajo parámetros divinos llevarán a que se alcance la madurez de los integrantes de la célula. Y así vamos a tener células sanas cuando nosotros solucionamos los problemas de la célula con la sabiduría y la prudencia, guiados por el Señor, porque el Señor siempre es el que nos guía, Él es el que nos respalda, a Él es el que debemos entrar en oración, debemos entrar en intercesión cuando se estén presentando los problemas, y Dios nos habla y nos señalará. Este capítulo, aunque aparentemente es corto, pero los invito a que lo repasen, a que a través de el cuestionario ustedes puedan repasar toda la lección y de esta manera puedan fijar el conocimiento. Vimos cómo solucionar los problemas. Ahora quiero invitarlos a que pasemos a la cartilla de seminario intercesión para que la abra en la lección número 8. La lección número 8. Esa es la que vamos a ver. Y aquí vamos a ver tercera parte del evangelismo. Hemos visto las 2 partes anteriores, ahora vamos a ver
la tercera parte. En esta, la quinta clase, porque esta es la quinta clase de nivel 2. Bien. Evangelismo, parte 3. ¿Qué vamos a ver acá? Desarrollando habilidades para evangelizar. Vamos a desarrollar habilidades para evangelizar. No lo olvide usted. ¿Qué es una habilidad? Es una práctica diaria y usted después se hace hábil. Al comienzo puede ser difícil, pero después se adquiere la habilidad para evangelizar. Evangelizar al comienzo parece como complicado, pero después ya nos volvemos hábiles para ello. Entonces vamos a evangelizar con facilidad. Vamos a evangelizar sin miedo, sin temor, porque ya sabemos cómo es que nos respalda Dios, sabemos cómo hacerlo, conocemos la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a desarrollar habilidades. Bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La fundamentación bíblica está en 2 Timoteo 4:2, que dice: prediquen la palabra de Dios, istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Es muy importante porque eso es el evangelismo. ¿Cómo van a saber las personas? ¿Cómo van a conocer a Dios si no hay quien vaya y se lo presente, no hay quien les predique? ¿Y cómo van a entender si no hay quien lo explique? Por eso es que estamos aquí en la escuela de discipulado, para que usted obtenga todas las herramientas para que sea un líder exitoso siendo usado por las manos del Señor. Eso es muy importante. Bien, miremos acá, Jesús y la samaritana. Este es un cuadro muy importante que nosotros repetimos y una y otra vez por una sencilla razón, porque es un ejemplo de evangelismo. Y además allí encontramos nosotros todo lo que se requiere para poder evangelizar. Todas las habilidades están ahí, están en esta lectura bíblica, el capítulo 4 de Juan. Ahí están todos los recursos que Dios nos da para ser un líder que evangelice efectivamente. Bien, los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, y mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo: mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua que da vida. Y continúa el diálogo. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, y aquí viene la parte importante, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Imagínense este diálogo de evangelismo del Señor. Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed,
ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. ¿Y qué le respondió la mujer? Le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Tremendo. Al oír esto la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios es en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acercará el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Imagínense, le dice el Señor esto, y miren lo que continúa diciendo. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Pues ya sabía la lección. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida, podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. O sea, el Señor evangelizó a esta mujer y esta mujer fue y evangelizó a otros. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, maestro, por favor, come algo. Pero Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo el que me envió a hacer. La importancia del evangelismo, aquí está. Ese es el trabajo más importante que la comida. Y aquí lo está diciendo el Señor. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Les estaba dando una lección a sus discípulos. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esa gente, pues todos tendrán vida eterna. Así que el que sembró el campo y los que lo recojan, la cosecha se alegrarán juntos, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero los dos se van a alegrar. ¿Y qué más dice? Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Así es el Espíritu del Señor. Qué tremendo, porque aquí nos está enseñando el tema clave de la evangelización. Está aquí, en el libro de Juan capítulo número 4. Pero miren lo que sigue diciendo el Señor. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, vea el poder de esta mujer, Él sabe todo lo que ha hecho en la vida, lo que ha hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Y Él se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que Él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Tremendo, qué maravilloso lo que hizo el Señor. Allí están las bases del evangelismo. Cómo es que se debe evangelizar a las personas, cómo se debe hablar, cómo se debe romper el hielo, cómo debemos hacer todos nosotros, con qué entusiasmo, con qué ánimo, qué lección la que le dio a sus discípulos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esta parte.
para que cuando nosotros vayamos a compartir la palabra del Señor, no solamente uno trajo a cientos de miles, pero por la disposición de uno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entonces veamos qué fue lo que hizo Jesús. Rompió el hielo, estaba ahí en el versículo 7, y usted después lo puede revisar ahí en la lectura que acabamos de hacer. Despertó la curiosidad de la mujer, creó la necesidad porque le dijo que el agua que él tenía era mejor que la de ella. Aprovechó la oportunidad para salvar a su familia. La guió a la adoración. En el versículo 24, se reveló como Dios. Yo soy el Mesías. Versículo 26. La mujer evangelizó a su pueblo, por claro, salió y les contó a todas las personas, y por eso la gente vino a buscarlo y creyó, porque él estuvo 2 días ahí. Conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Es importante hablar a tiempo y fuera de tiempo, no lo olvide. La mujer se sintió redargüida, dejó su cántaro, su vida antigua. Eso representa dejar el cántaro. Ahí dejó el cántaro, ahí dejó su vida pasada, porque así dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ese cántaro, ahora todas fueron hechas nuevas. ¿Qué más ocurrió? Ganó toda una ciudad para Cristo. Así es de que, hermano, dispóngase, analice qué personas no conocen a Dios y tenga este mismo entusiasmo que nos enseñó el Señor Jesucristo, porque el Señor lo va a respaldar con palabras de sabiduría y usted no va a temer. Este era el tema: desarrollando habilidades para evangelizar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima lección. Mi oración, como siempre, es que Dios los bendiga, que Dios los guarde de todo mal y peligro. Hasta pronto.